Tu energía se alineó con la frecuencia 777. Lo que está por pasar es increíble. Ese es el título de este video y no lo elegí al azar. Lo menciono de manera clara desde el inicio porque quiero que sepas que lo que estás a punto de descubrir aquí tiene el poder de transformar tu vida si decides permanecer hasta el final. Y aunque ya con solo escuchar estas palabras puede encenderse en ti una chispa de curiosidad, debo advertirte algo. Si abandonas antes de tiempo, si tomas estas frases como una idea más y no como un proceso revelador que se desplegará progresivamente, es posible que dejes escapar la clave más importante que hará que el 777 no sea solo un número que ves de vez en cuando, sino una verdadera puerta hacia el salto cuántico que has estado esperando. La frecuencia 777 no es simplemente una cifra repetida 3 veces en una pantalla, en un recibo o en una matrícula. No es un azar matemático ni una coincidencia sin importancia. Es un mensaje encriptado en el lenguaje universal que aparece ante aquellos que están listos para algo mucho más grande. Y si este video llegó hasta ti, no es casualidad. Es porque de alguna manera tu vibración ya se está moviendo hacia esa frecuencia. Y necesitas comprender qué significa y cómo aprovecharla. Te lo digo con toda claridad. Lo que está por pasar en tu vida cuando aprendas a reconocer y activar la energía del 777 es algo que va a sorprenderte. Porque esta secuencia no aparece como un simple adorno de la realidad. Aparece como confirmación de que estás en un punto crucial, en un borde invisible, desde el cual puedes dar un salto hacia un nivel de conciencia y de manifestación completamente diferente. Pero aquí está lo importante. En este momento no te voy a revelar todo. Porque si lo hiciera, si de inmediato te entregara la explicación completa, perderías la oportunidad de atravesar el mismo proceso que transforma. Porque el 777 no es solo información, es experiencia, es viaje. Es revelación que se abre paso capa tras capa en tu mente y en tu corazón. Por eso necesito que te quedes conmigo hasta el final de este video. Porque allí, y solo allí, voy a entregarte la clave más valiosa. La que hará que todo lo que hoy te parece enigmático cobre sentido y se convierta en un mapa claro que podrás aplicar en tu vida diaria para provocar el salto cuántico que este número anuncia. Imagina por un instante que estás frente a una puerta cerrada. Detrás de esa puerta está el futuro que siempre soñaste, la abundancia, la claridad, la plenitud, las oportunidades que parecían inalcanzables. El 777 es la llave, pero no una llave que se coloca de golpe en tu mano, sino una llave que debes aprender a forjar paso a paso, comprendiendo primero por qué ese número tiene un poder tan especial, entendiendo cómo opera en la mente y en el corazón, reconociendo las señales que confirman su activación, y finalmente, integrando su energía en tu vida de tal manera que no sea un suceso aislado, sino un estado permanente de vibración. Por eso hoy no estamos frente a un video más. Este no es un contenido para escuchar de fondo, ni para consumir a la ligera. Este es un proceso que comienza ahora mismo y que va a desplegarse a lo largo de 14 revelaciones progresivas, cada una diseñada para conducirte hacia la comprensión más alta, para despertar en ti esa certeza de que no es casualidad que estés aquí, de que el 777 no se presentó en vano, sino que vino a recordarte que ha llegado el momento de dar el gran salto cuántico que tu alma ha estado anhelando desde hace tiempo. Y para que todo esto cobre sentido, necesitamos dar el primer paso. Necesitamos explorar el misterio de los números y descubrir por qué el 7 ha sido considerado a lo largo de la historia un número sagrado, un símbolo de perfección, plenitud y conexión divina. Porque solo entendiendo el poder que late en la vibración del 7, podremos comprender lo que significa verlo repetido 3 veces como una confirmación absoluta de alineación con lo infinito. Así que prepárate porque en la siguiente parte vamos a entrar de lleno en ese terreno fascinante, donde la matemática, la espiritualidad y la vibración se encuentran para mostrarnos que el universo nos habla en códigos. Y el 777 es uno de los más poderosos que podemos recibir.
Si en la primera parte abrimos la puerta al misterio del 777, mencionando claramente que tu energía ya se alineó con esta frecuencia y que lo que está por pasar es increíble, ahora necesitamos dar un paso más profundo para que entiendas por qué los números, más allá de ser simples herramientas para contar o medir, han sido desde siempre símbolos cargados de poder, expresiones del lenguaje oculto del universo, y cómo el 7 en particular ha sido considerado a lo largo de la historia un número sagrado que encierra dentro de sí la idea de perfección, plenitud y conexión con lo divino, porque solo entendiendo la vibración del 7, podrás comprender lo que significa ver repetido 3 veces ese patrón en tu vida, y por qué es un anuncio inequívoco de un salto cuántico que está a punto de suceder. Desde la antigüedad, los números han sido interpretados como símbolos que trascienden las matemáticas. En la tradición pitagórica, por ejemplo, cada número era considerado un arquetipo con un significado espiritual y vibracional. El número 1 representaba la unidad, el principio absoluto del que todo surge. El 2 hablaba de la dualidad, la polaridad y la relación entre opuestos. El 3 era símbolo de creación y equilibrio. El 4 representaba estabilidad y fundamento. El 5 expansión y movimiento. El 6 armonía y belleza. Y el 7, justamente, era visto como el número de la totalidad espiritual, de la conexión entre lo humano y lo divino. En la Biblia, el 7 aparece constantemente como símbolo de perfección. 7 días de la creación, 7 trompetas, 7 sellos, 7 iglesias. En las tradiciones orientales también encontramos su huella. 7 chakras principales que recorren el eje energético del cuerpo. 7 escalones de ascenso en muchos sistemas de meditación. 7 cielos en la cosmogonía islámica. Todo parece apuntar a que el 7 encierra la idea de culminación y de conexión suprema. Pero si un 7 ya tiene esta carga sagrada, imagina lo que ocurre cuando aparece como 777. En numerología, la repetición de un número amplifica su vibración. Y verla 3 veces no es solo repetición, es énfasis absoluto, es confirmación. Es como si el universo no quisiera dejar ninguna duda de que estás frente a un mensaje claro, de que no es suficiente con que lo escuches una vez. Necesita insistir 3 veces para que tu mente y tu corazón comprendan la magnitud de lo que está ocurriendo. Así, el 777 se convierte en símbolo de alineación total. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, vibrando en la misma frecuencia. Tu pasado, tu presente y tu futuro, conectados en un mismo punto de energía. Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones alineados con un mismo propósito. Lo fascinante es que este significado no está confinado a lo esotérico o lo religioso, porque incluso la ciencia moderna reconoce que todo en el universo vibra, que cada número puede ser visto como una frecuencia, como una onda, como un patrón repetitivo que refleja la estructura de la realidad. El 7 se encuentra en la escala musical, 7 notas básicas que, al repetirse en octavas, generan toda la música que conocemos. En el arco iris, 7 colores que contienen la luz visible. En el ciclo lunar, aproximadamente 7 días por cada fase. No es un número arbitrario, es una huella universal que conecta lo natural con lo espiritual, lo visible con lo invisible. Y ahora detente a pensar. ¿Qué significa entonces que el 777 haya aparecido en tu vida? ¿Qué implica que estés viendo este número en este momento preciso? No es casualidad, es confirmación de que has alcanzado un punto de resonancia con la plenitud, de que tus vibraciones están entrando en coherencia con un nivel más alto de conciencia. El universo te está diciendo que estás preparado para algo más grande, que la perfección que antes buscabas afuera, ahora comienza a expresarse dentro de ti, y que este es el momento de cruzar el puente hacia una realidad distinta. Pero no basta con comprender el simbolismo del 7 o el impacto de verlo repetido 3 veces. Necesitamos explorar cómo esta vibración interactúa con la ciencia de la conciencia.
¿Cómo se traduce en energía medible que afecta tu cerebro, tu corazón y tu campo electromagnético? Porque solo al unir el lenguaje espiritual de los números con el conocimiento científico moderno, podemos entender a fondo qué significa realmente estar en la frecuencia 777. Y hacia allí vamos en la siguiente parte, donde descubrirás cómo el 777 no solo es un símbolo, sino una frecuencia real, que puede medirse y experimentarse como coherencia en tu vida, y como puerta hacia un salto cuántico verdadero. Después de comprender que el 7, y por extensión, el 777 han sido considerados símbolos universales de plenitud, perfección y conexión divina, es momento de dar un paso más y observar cómo esta vibración no es solamente una idea esotérica o un concepto místico heredado de antiguas culturas, sino que tiene un correlato directo en lo que hoy nos revela la ciencia de la conciencia. Porque si bien los números son símbolos, también son frecuencias, y cada frecuencia corresponde a un estado de energía que impacta nuestro cuerpo, nuestra mente y la manera en que nos relacionamos con la realidad. En este punto es inevitable mencionar el trabajo del Dr. Joe Dispenza, quien ha demostrado que nuestros pensamientos y emociones son cargas eléctricas y magnéticas capaces de alterar el campo cuántico, y que cuando logramos coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, nuestro corazón y nuestro cerebro emiten una señal más poderosa que literalmente puede reorganizar la materia a nuestro alrededor. La física cuántica nos recuerda que todo lo que existe vibra en diferentes frecuencias, que la materia en su esencia más profunda no es sólida, sino energía en movimiento. Esto quiere decir que tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y hasta los objetos que te rodean están compuestos por campos de energía que interactúan en un océano invisible de posibilidades. Cuando se habla de frecuencia 777, lo que estamos describiendo es un estado de vibración en el que la coherencia alcanza un nivel máximo, donde el desorden y la confusión que suelen gobernar nuestra mente se disuelven y aparece un alineamiento claro, que hace posible el famoso salto cuántico del que tanto se habla. Dispenza ha documentado a través de mediciones con encefalogramas y sensores cardíacos cómo las personas que entran en estados de meditación profunda logran sincronizar las ondas cerebrales y la variabilidad de su ritmo cardíaco, generando lo que él llama coherencia. En ese estado, el cuerpo comienza a sanar, la mente entra en claridad, y el campo electromagnético que proyectamos hacia el espacio se expande de manera sorprendente. Esto no es una metáfora, es algo que se puede medir en laboratorios. Y aquí viene la conexión. El 777, más allá de ser una secuencia que ves en tu reloj o en tus experiencias cotidianas, es la confirmación simbólica de que estás entrando en ese estado de coherencia, de que tu energía ya no está dispersa ni dividida, sino alineada de manera que puede influir en la realidad cuántica. Imagina por un momento que tu mente emite una frecuencia desordenada, como una radio que cambia de emisora cada segundo. El resultado es ruido, interferencia, confusión. Eso es lo que ocurre cuando pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de una manera distinta. Pero ahora imagina que tu mente, tu corazón y tu cuerpo emiten la misma señal, como un coro afinado que canta al unísono. Esa señal es clara, fuerte, poderosa, imposible de ignorar. Esa es la vibración del 777. Una triple confirmación de que tus tres centros principales, mente, emoción y acción, están alineados y vibrando juntos. Y cuando eso sucede, el campo cuántico responde, porque la energía coherente siempre atrae orden hacia sí misma, siempre organiza la materia a su alrededor. De ahí que muchas personas que comienzan a ver repetidamente el 777 reporten cambios en sus vidas que parecen milagrosos, oportunidades que aparecen de la nada, relaciones que se transforman, proyectos que se desbloquean, intuiciones que los guían en la dirección correcta. No es que el número en sí tenga un poder mágico,
sino que es la señal de que tu energía ha alcanzado un estado en el que esos saltos son posibles. El universo te muestra la secuencia para que seas consciente de tu propio estado y lo aproveches al máximo. Lo fascinante es que este fenómeno tiene un efecto acumulativo. Cuanto más consciente eres de la señal y más la usas para reforzar tu estado de coherencia, más veces aparece. Y cuanto más aparece, más crece tu certeza de que estás en el camino correcto. Es como un círculo virtuoso que se retroalimenta. Tu conciencia reconoce la señal, tu vibración se eleva, el universo responde con más confirmaciones, y así entras en una espiral ascendente de expansión. Pero para que esto no quede en la teoría, necesitamos entender cómo se manifiesta en tu vida cotidiana la llegada de esta frecuencia. ¿Cómo puedes reconocer que realmente el 777 está actuando en tu campo y no es solo una coincidencia? Para responder a esa pregunta necesitamos observar las sincronicidades, esos pequeños guiños de la vida que se repiten con precisión matemática cuando tu energía se alinea con lo cuántico. Y en la siguiente parte vamos a explorar justamente esas señales externas que confirman que el universo ya está hablándote en el idioma del 777 y que tu salto cuántico está mucho más cerca de lo que imaginas. Si ya comprendiste que el 777 no es solo un número repetido al azar, sino la confirmación de un estado de coherencia en el que tu mente, tu corazón y tu cuerpo vibran en la misma frecuencia y comienzan a influir en el campo cuántico. Ahora necesitas reconocer cómo esa energía se manifiesta en tu vida cotidiana, porque aunque el cambio comienza en el interior, el universo siempre responde con señales externas que confirman tu proceso. Y esas señales son lo que llamamos sincronicidades. Una sincronicidad es un acontecimiento que parece casual, pero cuya precisión resulta tan exacta que te obliga a sospechar que hay un orden invisible operando detrás de las apariencias. Son esos momentos en los que dices, ¡qué coincidencia!, pero al mismo tiempo sientes en lo profundo que no lo es, que hay un mensaje personal dirigido a ti, que la vida está hablándote en su propio lenguaje simbólico. Cuando tu energía entra en la frecuencia 777, las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Puede que estés pensando en alguien que no ves desde hace años, y de repente, esa persona te llama o te la encuentras en la calle. Puede que tengas una duda sobre una decisión importante, y de la nada, aparece un libro, una frase, un video, o una canción que responde exactamente lo que necesitabas escuchar. Puede que estés atravesando un momento de incertidumbre económica y justo recibas un ingreso inesperado, un regalo o una oportunidad que parecía imposible. Todo esto son sincronicidades, señales que el campo cuántico organiza para mostrarte que tu vibración está creando orden en tu entorno. El 777 es, de hecho, una de las formas más contundentes de sincronicidad, porque no solo aparece como número en relojes, matrículas o recibos, sino que lo hace de manera insistente, como si quisiera asegurarse de que no lo ignores. Y cuando lo ves repetidamente en un corto periodo de tiempo, no es porque el universo se haya vuelto un bromista que juega con cifras, es porque esa frecuencia ya está activa en tu vida, y la realidad entera comienza a reflejarlo. Es como si las paredes del mundo se convirtieran en espejos que proyectan tu estado interno, y lo hacen con tanta claridad que resulta imposible no notarlo. Lo más impresionante de las sincronicidades es que no solo confirman lo que ya estás viviendo, sino que te guían hacia lo que viene. Son como migas de pan que la vida va dejando en tu camino para que avances con confianza, para que sepas que aunque tu mente no vea el panorama completo, hay un orden superior conduciéndote hacia el lugar correcto. Por eso es tan importante aprender a reconocerlas, y más aún, a responder con gratitud cada vez que aparecen, porque la gratitud es el lenguaje que le dice al universo: lo entendí, recibí tu mensaje, sigo adelante con fe. Y cuanto más agradeces por las sincronicidades, más se multiplican, porque el campo cuántico refuerza aquello a lo que prestas atención con emoción. Quizás recuerdes momentos en tu vida en los que las sincronicidades te sorprendieron,
Pero ahora, al estar en la frecuencia 777, notarás que esas experiencias se intensifican y se vuelven imposibles de ignorar. No son sucesos aislados, son la confirmación de que tu salto cuántico está en proceso. Porque cada sincronicidad es un recordatorio de que ya no estás navegando solo, de que tu energía está en diálogo constante con la inteligencia del universo, de que hay una conversación silenciosa entre tu interior y lo infinito. Y si prestas atención, descubrirás que cada detalle tiene un sentido, que cada señal es parte de un mapa diseñado para guiarte hacia la expansión. Sin embargo, reconocer las sincronicidades es apenas el inicio. Lo que realmente marcará la diferencia es comprender que todas ellas apuntan hacia un fenómeno mayor, hacia un cambio radical en tu experiencia de vida que no sigue la lógica del paso a paso, sino que ocurre de manera súbita, inesperada, como un salto en el que de pronto apareces en una nueva realidad. Y ese fenómeno, al que llamamos salto cuántico, es lo que exploraremos en la siguiente parte, donde descubrirás qué significa vivirlo, cómo se siente atravesarlo y por qué la frecuencia 777 es la antesala inequívoca de ese momento decisivo en tu camino de despertar. Ahora que ya reconoces la importancia de las sincronicidades y entiendes que la frecuencia 777 no solo aparece como un número repetido, sino como un lenguaje vivo del universo, que te confirma que tu energía está alineada y que la vida entera está conspirando a tu favor. Es momento de profundizar en lo que realmente significa un salto cuántico. Porque esta expresión, que tantas veces escuchamos, suele usarse con ligereza, como si fuera un simple cambio repentino, pero en realidad encierra un misterio mucho más profundo, uno que conecta directamente con el poder de la conciencia y con el modo en que tu vibración reordena el campo cuántico para catapultarte a una nueva realidad que jamás hubieras podido alcanzar siguiendo los pasos lineales de la lógica. En física cuántica, un salto cuántico es el cambio súbito que experimenta un electrón cuando pasa de un nivel de energía a otro sin recorrer el espacio intermedio. No hay transición gradual, no hay pasos intermedios visibles. El electrón simplemente desaparece de un lugar y aparece en otro, como si hubiera saltado por encima de la distancia. Este fenómeno, que parece tan extraño desde la lógica clásica, es una de las bases de la realidad en la que vivimos. Y cuando hablamos de un salto cuántico en la vida personal, nos referimos justamente a ese mismo principio aplicado a la conciencia. Un cambio radical, instantáneo, en el que de pronto te encuentras en una nueva experiencia sin que puedas explicar con exactitud cómo ocurrió. Es el momento en que pasas de la carencia a la abundancia, de la enfermedad a la salud, de la duda a la certeza, de la oscuridad a la luz, no poco a poco, sino en un instante en el que tu vibración se eleva lo suficiente como para hacer colapsar la vieja realidad y abrirte a una nueva línea de posibilidades. Cuando tu energía entra en la frecuencia 777, lo que está sucediendo es que estás preparando el terreno para ese salto. Es como si la vida te dijera, estás listo. Ya no necesitas avanzar arrastrando cadenas, ni esperar que las circunstancias cambien lentamente, porque ahora mismo puedes dar un salto hacia la realidad que corresponde a tu nueva vibración. Y este salto no es magia, no es azar, es coherencia. Es la consecuencia inevitable de haber alineado tu mente, tu emoción y tu acción con un mismo propósito. El universo no responde a tus deseos superficiales, responde a tu frecuencia, y cuando esa frecuencia se eleva al nivel del 777, el resultado natural es un salto cuántico. Lo sorprendente de este fenómeno es que, aunque a la mente racional le cueste aceptarlo, ocurre de manera completamente natural cuando estás en coherencia. Es como cuando un avión rompe la barrera del sonido. Durante un tiempo avanza con resistencia, pero al alcanzar cierta velocidad crítica, de pronto atraviesa esa barrera y todo cambia. Así ocurre contigo. Puedes pasar años intentando avanzar en tu vida paso a paso, enfrentando obstáculos que parecen insuperables, pero cuando alcanzas la frecuencia adecuada,
De pronto, lo imposible se vuelve inevitable. Y lo que antes parecía requerir décadas, ocurre en días, en semanas o incluso en instantes. Ese es el poder del salto cuántico. Y el 777 es la confirmación de que estás en la antesala de esa experiencia. Muchas personas describen que, al vivir un salto cuántico, sienten que el tiempo se reorganiza, que la vida acelera sus procesos, que lo que antes estaba detenido de pronto fluye con una facilidad sorprendente. No es que la realidad haya cambiado fuera de ti, es que tú cambiaste dentro de ti. Y tu nueva vibración hizo que el campo cuántico respondiera alineando todo a tu alrededor. Eso explica por qué el 777 aparece justo en los momentos en que estás a punto de tomar una decisión importante o de atravesar una transformación significativa. Porque es el anuncio de que el portal ya está abierto y de que el salto está disponible para ti. Ahora bien, entender intelectualmente qué es un salto cuántico es solo el principio. Lo que realmente marca la diferencia es aprender a sostener la frecuencia que lo provoca, porque no basta con ver el 777 y emocionarse. Se trata de cultivar un estado de coherencia en el que esa vibración se convierta en tu normalidad. Y para lograrlo, necesitamos explorar cómo se construye esa coherencia interna entre mente y corazón. Cómo generar dentro de ti el estado que sostiene la frecuencia del 777 y abre las puertas del salto cuántico. Y justamente hacia eso nos dirigimos en la siguiente parte. Porque allí descubrirás el verdadero secreto que permite que la vibración no se quede en un destello pasajero, sino que se convierta en el motor permanente de tu transformación. Si ya entendiste que el 777 es la confirmación de un salto cuántico inminente, y que ese salto no ocurre siguiendo un proceso lineal, sino a través de un cambio vibracional repentino que reorganiza la realidad a tu alrededor, ahora es fundamental que comprendas cuál es la fuerza interior que te permite sostener esa frecuencia sin perderla, porque no basta con ver la señal y emocionarse por un instante. Necesitas aprender a mantenerte en el estado interno que hace posible la transformación, y ese estado se llama coherencia. Una palabra sencilla pero que encierra la clave para que tu energía no se disperse, y tu vibración se mantenga en la frecuencia del 777. Hasta que la manifestación se vuelva inevitable. La coherencia ocurre cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados en una misma dirección. El problema de la mayoría de las personas es que piensan en abundancia mientras sienten miedo, desean salud mientras sienten desesperanza, hablan de amor mientras actúan desde la desconfianza. Esa incoherencia genera señales contradictorias en el campo cuántico y como resultado, la vida les devuelve confusión, retrasos, bloqueos. Es como intentar sintonizar una emisora de radio moviendo la perilla de un lado a otro, sin quedarte en una frecuencia clara. Lo único que recibes es ruido. Pero cuando tu mente sostiene pensamientos claros de lo que quieres, tu corazón vibra en emociones elevadas como la gratitud y la confianza, y tus acciones reflejan esa misma dirección. Entonces ocurre la magia. Tu señal se vuelve nítida, fuerte, consistente, imposible de ignorar por el campo cuántico. Y eso es lo que abre la puerta al salto cuántico que simboliza el 777. El Dr. Joe Dispenza lo ha demostrado en sus investigaciones. Cuando las personas practican meditación con intención clara y emoción elevada, sus cerebros muestran ondas sincronizadas y sus corazones laten con una variabilidad coherente. Esto significa que ya no están divididos entre el pasado y el futuro, entre el deseo y el miedo, sino que se encuentran completamente presentes, conectados con la posibilidad de lo nuevo. En ese estado, el cuerpo produce químicos de sanación, el sistema inmune se fortalece, la creatividad se despierta y, lo más importante, la energía electromagnética que emiten se expande metros a su alrededor, afectando el campo cuántico de manera medible. En otras palabras, la coherencia no es un concepto abstracto, es un estado real y tangible que transforma tanto tu biología como tu entorno.
Piensa en la coherencia como la diferencia entre una bombilla común y un rayo láser. La bombilla emite luz en todas direcciones. Su energía se dispersa y apenas ilumina unos metros. El láser, en cambio, concentra todas sus ondas en una misma dirección, y con esa coherencia puede atravesar el acero. De la misma manera, cuando tu mente y tu corazón vibran en sintonía, tu energía deja de dispersarse en dudas y contradicciones, y se convierte en un rayo de poder capaz de atravesar cualquier barrera. Esa es la vibración del 777. La confirmación de que has alcanzado un nivel de coherencia suficiente para que tu señal sea escuchada en el campo infinito de posibilidades. Lo maravilloso es que este estado no requiere perfección ni condiciones externas ideales. Puedes alcanzarlo aquí y ahora, sin importar tus circunstancias, porque la coherencia es una elección interna. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, confiar en lugar de temer, visualizar lo que quieres en lugar de enfocarte en lo que falta, estás entrenando a tu mente y a tu corazón para entrar en coherencia. Y cada vez que lo logras, aunque sea por segundos, elevas tu vibración y acercas el momento del salto cuántico. Pero sé que hasta aquí todo suena inspirador y quizás un tanto teórico, y lo que tu corazón desea ahora es una prueba más cercana, un ejemplo concreto que te muestre cómo alguien, en una situación real, logró atravesar la barrera de la incoherencia, reconocer el 777 en su vida y usarlo como catalizador de un cambio sorprendente. Y es precisamente eso lo que te compartiré en la siguiente parte, porque nada motiva más que una historia real de transformación, un testimonio que confirme que lo que estás aprendiendo no es un concepto bonito, sino un camino comprobado hacia la expansión y la abundancia. Ahora que ya hemos visto la importancia de la coherencia interna, de alinear pensamientos, emociones y acciones para sostener la vibración del 777 y abrir el portal del salto cuántico, quiero que sientas en lo profundo de tu ser lo que esto significa cuando se convierte en una experiencia real, porque la teoría inspira, pero los testimonios transforman, y el caso que voy a contarte ahora es la mejor confirmación de que el 777 no es un número vacío que aparece en pantallas digitales, sino un código vivo que, cuando es reconocido y honrado, tiene el poder de reescribir por completo la vida de quien lo recibe. Se trata de una mujer que había pasado años atrapada en una espiral de frustración. Su carrera estaba estancada, su economía parecía inmóvil, y en sus relaciones se repetían patrones de desconfianza y desilusión. Había intentado cambios superficiales, cursos rápidos, lecturas motivacionales, consejos bien intencionados, pero nada parecía dar resultados duraderos. En medio de esa sensación de vacío, comenzó a notar que el número 777 aparecía una y otra vez en su vida. Primero en una compra pequeña donde el total marcó exactamente 7.77. Luego en el kilometraje de su coche, cuando llegó a 77.777. Después en una factura que terminaba en esos mismos dígitos. Al principio lo tomó como simple coincidencia, pero la repetición era tan insistente que llegó un momento en el que ya no pudo ignorarlo. Fue entonces cuando decidió investigar y descubrió que el 777 era considerado un símbolo de alineación espiritual y de confirmación de que un salto cuántico estaba cerca. Lo más poderoso fue que no se quedó solo con la información, sino que comenzó a responder activamente cada vez que veía el número. En lugar de dejarlo pasar, se detenía, respiraba profundo, cerraba los ojos y decía con fuerza: «Gracias porque sé que todo está cambiando a mi favor». Ese pequeño gesto repetido una y otra vez se convirtió en un ancla, en un hábito consciente que poco a poco empezó a transformar su estado interno. Pasó de la desesperación a la confianza, de la ansiedad a la gratitud, de la incoherencia a la coherencia. Y lo sorprendente ocurrió unas semanas después. Una oferta de trabajo llegó a su vida de manera inesperada, en un área que siempre había soñado explorar, pero que nunca se había atrevido a perseguir. Al mismo tiempo,
Su economía comenzó a desbloquearse, con ingresos que aparecían de lugares que jamás hubiera imaginado. Pero lo más impactante fue lo que sucedió en el terreno emocional. Conoció a una persona que vibraba en la misma sintonía que ella, y esa relación floreció con una facilidad y una armonía que jamás había experimentado antes. Todo parecía alinearse con una precisión asombrosa, y cada vez que dudaba, el 777 volvía a aparecer como confirmación de que estaba en el camino correcto. Este caso muestra que el poder no estaba en los números en sí, sino en la respuesta que ella eligió darles. Al usar el 777 como recordatorio de gratitud y confianza, su vibración se elevó, entró en coherencia, y el universo respondió con sincronicidades, oportunidades y manifestaciones tangibles. Lo que antes parecía imposible, se volvió inevitable porque ella se alineó con la frecuencia correcta. El 777 fue el espejo que le mostró que ya había alcanzado el estado interno necesario para un nuevo comienzo. Y es aquí donde debes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué pasaría si tú eligieras responder de la misma manera? ¿Qué puertas podrían abrirse si en lugar de ignorar las señales, eligieras reconocerlas y usarlas como ancla para elevar tu vibración? Porque lo cierto es que las oportunidades están ahí, esperando a que tu frecuencia las convoque, y el 777 es la señal inequívoca de que esa frecuencia ya está activa en ti. Pero antes de adelantarnos, es necesario profundizar en lo que este número representa en su dimensión más amplia, porque el 777 no es solo una confirmación personal de que estás en coherencia, también es una validación universal de que tu destino está alineado con lo divino. Y en la siguiente parte vamos a explorar cómo el 777 funciona como un sello del universo, una afirmación de que lo que viene ya no puede detenerse. Porque la vibración de tu vida y la vibración de lo infinito han entrado en sincronía absoluta. Después de escuchar un caso real en el que la presencia constante del 777 sirvió como catalizador de una transformación sorprendente, resulta inevitable dar un paso más profundo y comprender que este número no solo aparece como un estímulo casual o como un espejo de tu estado interno, sino como una confirmación del universo de que tu destino ya está alineado. Porque cuando ves el 777, no estás frente a un capricho de las matemáticas. Estás frente a un sello cósmico que te recuerda que lo que has sembrado está a punto de dar fruto, que el proceso que comenzaste hace tiempo se encuentra en el momento exacto de maduración, y que lo único que te corresponde ahora es confiar en la certeza de que todo está sucediendo en perfecta sincronía. El 777 es como recibir una carta firmada por la vida misma que dice: lo que pediste, lo que imaginaste, lo que vibraste ya ha sido escuchado, y el salto cuántico que parecía imposible ahora es inevitable. Por eso tantas personas, cuando se encuentran con este número, describen una sensación interna de calma y certeza, como si algo en su interior supiera que ya no necesita empujar más, que la lucha terminó, que lo único que falta es dejarse llevar por el flujo de los acontecimientos. Y es que el 777 no viene a decirte que tienes que esforzarte más o correr detrás de lo que deseas. Viene a confirmarte que ya lo activaste, que ya lograste la alineación, que lo que buscabas te está buscando a ti con la misma intensidad. Imagina que tu vida es un campo sembrado. Has pasado tiempo preparando la tierra, plantando semillas, regando con paciencia, esperando que algo germine. Durante ese tiempo quizás dudaste, quizás te preguntaste si tus esfuerzos tenían sentido, si algún día ibas a ver los frutos. El 777 es como el brote verde que finalmente asoma en la superficie, la confirmación visible de que la semilla ya germinó bajo tierra, de que el trabajo silencioso ya dio resultado, de que la cosecha está en camino. No es la cosecha misma, pero es la prueba de que es inminente. Así funciona este código numérico. No te entrega todo en un instante, pero sí te da la certeza de que lo que viene es irreversible. Y aquí aparece algo aún más poderoso.
El 777 no solo te habla de tu destino individual, también conecta con el destino colectivo. Porque cada vez que una persona se alinea con esta frecuencia, no solo transforma su propia vida, también se convierte en un nodo de energía que eleva la vibración del entorno. Tus decisiones coherentes, tu gratitud, tu confianza, todo eso genera ondas que alcanzan a quienes te rodean. Por eso, cuando ves el 777, no solo estás recibiendo la confirmación de que tu camino está alineado, también estás recibiendo el recordatorio de que tienes una misión más grande. Ser un faro que inspire a otros. Un testimonio vivo de lo que significa despertar a la coherencia. Lo extraordinario de esta confirmación es que elimina la ansiedad por el futuro. Ya no necesitas preguntarte constantemente si lo lograrás, porque el 777 responde por ti. Ya lo lograste, ya está hecho. Ahora solo queda manifestarse. Y cuando entras en esa certeza, tu vibración se eleva aún más, porque la duda es una de las energías que más te debilita, mientras que la confianza absoluta te convierte en un imán imparable. De hecho, podríamos decir que el verdadero poder del 777 no está en el número en sí, sino en el estado de fe que despierta en ti, porque esa fe es lo que abre la puerta al salto cuántico. Sin embargo, aunque esta confirmación es poderosa, hay algo que no debes olvidar. El universo siempre responde a tu vibración, y si bien el 777 anuncia que ya alcanzaste el punto de alineación, es tu responsabilidad mantener esa vibración viva, cultivarla día tras día, anclarla en tu cuerpo y en tu mente para que no se disuelva en medio de la rutina. Y para ayudarte a lograrlo, en la siguiente parte te guiaré hacia un ejercicio práctico que puedes realizar cada vez que el 777 aparezca ante ti. Un ritual sencillo pero poderoso, que convertirá cada señal en una oportunidad para reforzar tu coherencia y acelerar la llegada de tu salto cuántico. Después de comprender que el 777 funciona como una confirmación del destino, como una validación de que tu camino ya está alineado con el plan superior y que lo que has sembrado está a punto de manifestarse en tu vida, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puedo aprovechar conscientemente esta frecuencia para acelerar el proceso y no dejar que se diluya en una simple señal pasajera? Porque si bien es cierto que el 777 ya anuncia la alineación, lo que marca la diferencia es la manera en que eliges responder a él. Y aquí es donde entra la práctica, porque cada señal que aparece es como una puerta abierta que puedes cruzar o ignorar. Y cada vez que la cruzas, refuerzas tu vibración, mientras que cada vez que la ignoras, dejas escapar una oportunidad de consolidar tu coherencia. El ejercicio que voy a proponerte es sencillo, pero su poder reside en la constancia y en la profundidad con que lo realices. La próxima vez que el 777 aparezca en tu vida, ya sea en un reloj digital, en una matrícula de coche, en un ticket de compra o incluso en un sueño, detente de inmediato. Haz una pausa consciente, como si el mundo entero se congelara por un instante solo para ti. Respira profundamente 3 veces, inhalando con la certeza de que la vida te está hablando y exhalando cualquier duda, cualquier miedo, cualquier energía de incoherencia que aún quede en ti. En ese momento coloca tu mano sobre el corazón y di en voz baja o en tu mente: reconozco la señal, agradezco la confirmación y elijo vivir en coherencia. Esa frase, acompañada de la emoción genuina de gratitud, es suficiente para transformar el número en un portal activo, en un ancla que eleva tu vibración de inmediato. Lo que ocurre al hacer este ejercicio es que conviertes una sincronicidad externa en un estado interno. Dejas de ser un espectador que observa números curiosos y te conviertes en un co-creador que usa esos números como detonadores de conciencia. Cada vez que lo repitas, estarás reforzando la conexión entre tu mente consciente, tu corazón y tu campo energético. Y esa coherencia acumulada es lo que sostiene la frecuencia del 777 en tu vida, hasta que el salto cuántico se vuelve inevitable.
Y lo más fascinante es que este proceso no requiere horas de práctica ni condiciones especiales. Basta con segundos de plena atención, pero segundos cargados de fe, gratitud y presencia total. Imagina lo que sucederá si empiezas a aplicar esto todos los días. Hoy ves el 777 y haces tu ritual de gratitud. Mañana lo vuelves a ver y repites el proceso. Pasado mañana aparece otra vez y nuevamente detienes tu mundo por un instante para alinearte. En cuestión de semanas, tu mente habrá asociado esa señal con un estado de certeza y abundancia tan profundo que cada aparición del número será como encender un interruptor interno que dispara tu coherencia de manera automática. Y en ese punto ya no estarás reaccionando de manera casual. Estarás entrenando tu biología, reprogramando tu subconsciente y enviando al campo cuántico una señal clara, consistente e imposible de ignorar. Este ejercicio no solo activa la frecuencia, también te recuerda que tú tienes el poder de decidir cómo interpretar la realidad. Mientras otros ven simples coincidencias, tú eliges ver confirmaciones. Mientras otros siguen en piloto automático, tú eliges detenerte, respirar y reconectar con lo divino. Esa diferencia es la que marca el camino entre una vida regida por el azar y una vida guiada por la conciencia. Y para que comprendas aún más el impacto de aplicar esta práctica en la vida real, en la siguiente parte, te compartiré otro caso inspirador de alguien que, al decidir responder activamente al 777 en lugar de ignorarlo, experimentó un giro tan radical en su destino, que se convirtió en un testimonio viviente de lo que significa dar un verdadero salto cuántico. Si en la parte anterior comprendiste cómo un ejercicio sencillo puede convertir cada aparición del 777 en una oportunidad de activar la coherencia y anclar la vibración de un salto cuántico en tu vida, ahora quiero llevarte aún más lejos con un segundo caso inspirador que demuestra de manera contundente lo que puede suceder cuando una persona decide no ignorar la señal, sino responder a ella con fe, con disciplina y con acción consciente. Porque no hay nada más poderoso que un testimonio real que confirma que todo lo que hasta ahora hemos descrito no es teoría abstracta, sino un proceso vivo que transforma destinos. Se trata de un hombre que atravesaba una de las etapas más desafiantes de su vida. Había perdido su empleo de forma repentina, su relación sentimental acababa de romperse, y sus finanzas estaban en una situación precaria. Se encontraba atrapado en una espiral de pensamientos negativos, convencido de que todo estaba en su contra y de que no tenía salida. Fue en medio de esa crisis cuando empezó a notar que el número 777 se repetía constantemente en su entorno. Al principio lo desestimó, pensando que era fruto de la casualidad o de su imaginación. Pero la insistencia era tal que cada vez que miraba el reloj, cada vez que recibía una llamada, cada vez que revisaba un recibo, ese número volvía a aparecer como un recordatorio imposible de ignorar. Finalmente, cansado de resistirse, decidió hacer algo diferente. En lugar de verlo como un juego del azar, eligió interpretarlo como un mensaje. Investigó sobre su significado, descubrió que estaba relacionado con la perfección espiritual, con la confirmación del destino y con la inminencia de un salto cuántico, y tomó una decisión radical. Cada vez que viera el 777, en lugar de hundirse más en la desesperanza, iba a detenerse, respirar profundo, agradecer por lo que tenía y visualizar la vida que deseaba. Ese fue su pacto personal con el universo, un compromiso interno de transformar cada aparición del 777 en un recordatorio de esperanza y de acción positiva. Los resultados comenzaron a aparecer en cuestión de semanas. Primero, un amigo al que no veía desde hacía años lo contactó de manera inesperada y le ofreció colaborar en un proyecto que terminó generándole ingresos mucho mayores de los que obtenía en su empleo anterior. Poco después, conoció a una persona en un contexto totalmente casual, en una fila de supermercado, nada menos, que terminaría siendo el amor de su vida. Una relación sana y vibrante que llegó justo cuando más lo necesitaba.
Y como si esto fuera poco, en medio de todo este proceso comenzó a sentir mejoras notables en su salud. Porque al dejar de vivir en la frecuencia del miedo y entrar en la vibración de la gratitud y la confianza, su cuerpo empezó a responder de manera sorprendente. Dolores, que lo acompañaban desde años, comenzaron a desaparecer, y su energía vital se multiplicó. Lo que más lo impactó no fue únicamente que su vida externa cambiara, sino que se dio cuenta de que todo comenzó a transformarse cuando él decidió cambiar su manera de interpretar la señal. El 777 estaba ahí desde antes, pero no fue hasta que eligió responder con coherencia que el universo comenzó a abrirle puertas imposibles de anticipar. Descubrió que las sincronicidades no eran simples curiosidades, sino confirmaciones de que su vibración ya estaba alineada con algo más grande. Y al reforzar esa alineación con gratitud y visualización, las oportunidades comenzaron a llover sobre él. Este caso, al igual que el anterior, demuestra que la clave no está en el número en sí, sino en la manera en que eliges integrarlo. El 777 es un espejo. Refleja tu estado interno y, al mismo tiempo, te da la oportunidad de elevarlo aún más. La pregunta es si vas a pasar de largo o si vas a aprovecharlo como una llave de transformación. Y si bien estos ejemplos inspiran y confirman que la frecuencia 777 puede cambiarlo todo, todavía necesitamos ir más allá, porque este número no solo tiene poder en la experiencia personal de unos pocos, sino que aparece en múltiples tradiciones espirituales como símbolo de perfección y conexión con lo divino. Y es justamente eso lo que exploraremos en la siguiente parte, donde descubrirás cómo culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros coinciden en señalar al 7, y por ende al 777, como el número de lo sagrado, de lo eterno y de lo infinito. Después de haber visto cómo, en la vida real, personas comunes lograron transformar su destino al responder con conciencia a la aparición del 777, ahora resulta imposible no preguntarse por qué este número en particular tiene tanto poder. ¿Por qué su repetición genera una vibración tan especial? ¿Y por qué distintas culturas, a lo largo de los siglos, han coincidido en señalar al 7 como un número sagrado, de plenitud y de conexión con lo divino? Porque si bien hoy lo reconocemos como un código de sincronicidad y de salto cuántico, la verdad es que su huella se encuentra en las más antiguas tradiciones espirituales. Y al observarlas, comprendemos que el 777 no es una moda ni un fenómeno contemporáneo, sino una clave eterna que la humanidad ha recibido en distintas épocas y lenguajes para recordarnos nuestro vínculo con lo infinito. En la tradición bíblica, el 7 aparece como símbolo de perfección y culminación. El mundo fue creado en 6 días y el séptimo se consagró al descanso, marcando la plenitud del ciclo. 7 fueron las trompetas que anunciaban revelaciones en el Apocalipsis. 7 las iglesias y 7 los sellos que guardaban misterios divinos. El 7 no era un número cualquiera, era la manera en que se expresaba la idea de totalidad, de que algo había alcanzado su plenitud en el plan divino. Cuando lo vemos repetido como 777, lo que tenemos es una triple confirmación de esa perfección, una especie de eco cósmico que multiplica la energía de la plenitud, para dejar en claro que no hay error, que lo que ocurre en tu vida está bajo un diseño más alto que tú mismo activaste con tu vibración. En el hinduismo y en otras tradiciones orientales, el 7 aparece en los chakras, los centros energéticos que recorren la columna vertebral desde la raíz hasta la corona. Cada chakra representa un nivel de conciencia, un paso en el ascenso espiritual, y al atravesar los 7 se logra la unión con lo divino, la iluminación. Aquí el 7 simboliza el puente entre lo humano y lo eterno, el camino completo que integra lo físico, lo emocional y lo espiritual. Cuando se habla de 777, podemos verlo como el triple despertar de esos centros, la confirmación de que ya no estás limitado a una parte del camino, sino que has entrado en la totalidad del proceso de ascensión.
En el Islam encontramos la referencia a los 7 cielos, niveles de existencia que acercan al alma a la presencia de lo divino. En el judaísmo, el candelabro de 7 brazos, la menorá, representa la luz de la sabiduría que guía al pueblo. En el budismo, Buda dio 7 pasos al nacer, símbolo de su misión de iluminar a toda la humanidad. En el mundo natural, el arco iris se compone de 7 colores visibles. La escala musical se basa en 7 notas fundamentales. La luna atraviesa ciclos de aproximadamente 7 días para cambiar de fase. Todo en la naturaleza parece hablar en el lenguaje del 7, como si fuera la manera más clara de recordarnos que la plenitud no es un invento humano, sino una huella impresa en la misma estructura de la creación. Al comprender esto, es fácil ver por qué el 777 tiene tanto poder como señal. No es una coincidencia cultural, es un arquetipo universal. Representa la confirmación de que has alcanzado un nivel de alineación con la plenitud que trasciende las fronteras del tiempo, de la religión o de la geografía. Es como si, al ver el 777, todas estas tradiciones se unieran para decirte, sí, estás en el camino correcto, sí, has alcanzado la vibración de lo sagrado, sí, tu vida está siendo conducida hacia la luz. Y esta triple confirmación no solo te conecta con tu destino personal, también te conecta con la sabiduría ancestral de la humanidad que, en diferentes lenguajes, siempre supo que el 7 era el número de lo divino manifestado en la tierra. Pero aunque todo esto inspira y eleva, hay algo aún más valioso. Aprender a reconocer en tu propia vida si realmente la frecuencia 777 ya se activó en ti. Porque no basta con que el número aparezca frente a tus ojos. Necesitas saber si tu interior lo ha integrado, si tu mente, tu cuerpo y tu espíritu ya están vibrando en esa plenitud. Y en la siguiente parte, te mostraré cuáles son las señales internas y externas que confirman que la energía del 777 ya está activa en tu vida, para que no quede ninguna duda de que tu salto cuántico está en marcha. Si en la parte anterior descubrimos cómo el número 7 y su triple manifestación en el 777 han sido reconocidos por culturas y tradiciones de todo el mundo como símbolo de plenitud, perfección y conexión con lo divino, ahora es el momento de llevar esa comprensión a lo más personal, porque no basta con que el 777 exista como arquetipo universal, ni con que aparezca delante de tus ojos en relojes, facturas o matrículas. Lo verdaderamente transformador es reconocer si esa frecuencia ya está activa dentro de ti. Si tu interior ha comenzado a vibrar en esa sintonía de coherencia y despertar que el 777 anuncia. Porque de nada sirve ver la señal 1000 veces si tu estado interno sigue atrapado en el miedo, la duda o la incoherencia. Y por eso lo que viene ahora es fundamental. Identificar las señales claras que confirman que el 777 ya se encendió en tu vida como frecuencia viva y no como coincidencia pasajera. El primer síntoma que notarás es una sensación de paz interna que aparece incluso en medio de circunstancias externas que antes te habrían desestabilizado. Es como si dentro de ti hubiera un centro inamovible, un espacio de calma que no depende de lo que ocurre afuera. Donde antes reaccionabas con ansiedad, ahora eliges la confianza. Donde antes había tormenta, ahora hay certeza. Esa paz no es indiferencia. Es la señal de que tu corazón y tu mente están comenzando a vibrar en coherencia, de que la frecuencia 777 ya está operando desde adentro. La segunda señal es el aumento de sincronicidades en tu vida. No solo ves el 777 repetido, sino que empiezas a experimentar coincidencias demasiado precisas como para ignorarlas. Encuentros inesperados que te abren oportunidades, mensajes que llegan en el momento exacto, soluciones que aparecen de la nada. Es como si la vida se hubiera convertido en una conversación continua con el universo, y cada suceso fuera un guiño que confirma que estás en el camino correcto. Cuantas más sincronicidades experimentas, más clara es la evidencia de que el 777 ya se activó en ti.
Un tercer indicador es la claridad mental. Donde antes había confusión, comienzas a ver las cosas con mayor nitidez. Decisiones que antes parecían imposibles, ahora se vuelven obvias. Caminos que antes no veías, ahora se abren frente a ti. No es que el mundo haya cambiado, es que tu vibración se elevó y ahora percibes la realidad desde un nivel más alto, lo cual te permite ver opciones y soluciones que antes estaban ocultas a tus ojos. La cuarta señal es el surgimiento espontáneo de gratitud. Ya no necesitas grandes logros para agradecer. Empiezas a sentir gratitud por detalles mínimos. Por un amanecer, por una conversación, por una oportunidad pequeña. Esa gratitud no es forzada, brota sola, y al hacerlo multiplica tu vibración. Porque la gratitud es la emoción más cercana a la plenitud. Y el 777 es precisamente la confirmación de que has entrado en ese estado de abundancia interna que inevitablemente atrae abundancia externa. Finalmente, un síntoma que nunca falla es la rapidez con que las manifestaciones comienzan a ocurrir en tu vida. Lo que antes tardaba meses, ahora llega en semanas. Lo que parecía imposible ahora se materializa con fluidez. No porque las leyes de la vida hayan cambiado, sino porque tu frecuencia está en resonancia con lo que deseas, y el universo responde a esa coherencia con una precisión matemática. Cuando notas que las cosas llegan con facilidad, que los tiempos se aceleran, que lo improbable se vuelve cotidiano, puedes estar seguro de que la frecuencia 777 ya está activa en ti. Reconocer estas señales es fundamental porque te da la certeza de que no estás imaginando nada, de que no es producto de tu mente, de que realmente hay una vibración nueva operando en tu vida. Y esa certeza no solo te tranquiliza, también refuerza la frecuencia porque cuanto más consciente eres de ella, más la sostienes y más poderosa se vuelve. Ahora bien, saber que el 777 ya se activó en ti no significa que debas sentarte a esperar pasivamente a que todo ocurra. Al contrario, es el momento de dar un paso más, de integrar esta frecuencia en tu día a día, de convertirla en un hábito consciente que te acompañe en cada decisión, en cada relación, en cada acción, hasta que no sea un destello ocasional, sino un estilo de vida completo. Y hacia allá nos dirigimos en la siguiente parte, donde aprenderás cómo anclar el 777 en tu rutina diaria para que tu salto cuántico no sea un evento pasajero, sino el inicio de una vida en coherencia permanente. Ahora que sabes reconocer las señales que confirman que la frecuencia 777 ya se activó en ti, llega el momento más importante de todos, porque no basta con experimentar destellos de paz interna, ráfagas de claridad mental, chispazos de gratitud o coincidencias que parecen mágicas. Lo que realmente transforma tu vida es la capacidad de convertir ese estado en tu normalidad, en tu base, en tu modo de vivir cada día. Porque de nada sirve ver el 777 si lo olvidas al minuto siguiente. De nada sirve sentir la vibración elevada por unos instantes si luego vuelves a hundirte en la rutina del miedo, la prisa o la incoherencia. Y por eso lo que necesitas ahora es aprender a integrar el 777 como un hábito constante, como una brújula que guíe tus pasos en todo momento hasta que tu salto cuántico deje de ser una promesa y se convierta en tu realidad permanente. Integrar esta frecuencia no significa que pases el día buscando números en todas partes, significa que cada vez que el 777 aparezca frente a ti, lo uses como un recordatorio consciente para regresar a la coherencia. Puedes hacerlo con un simple ritual que no requiere más de unos segundos. Detenerte, respirar profundo, colocar tu atención en el corazón y agradecer como si lo que deseas ya estuviera presente. Este gesto, repetido de forma consistente, reprograma tu mente para que asocie la señal con un estado de plenitud y confianza, y poco a poco, ese estado se convierte en tu manera natural de responder a la vida. Pero la integración va más allá de reaccionar a la señal. Se trata también de invitarla activamente a tu rutina. Puedes, por ejemplo, elegir momentos del día para conectar con el 777, aunque no aparezca espontáneamente.
escribir a las 7:07 o a las 7:77, que en relojes digitales se expresa como 8:17, pero simbólicamente puedes usarlo. Repetir afirmaciones de gratitud 3 veces 7. Meditar enfocándote en 7 respiraciones profundas. Al hacer esto, conviertes la frecuencia en un hábito deliberado, en un ancla que estructura tu jornada. No esperas a que la vida te recuerde. Eres tú quien decide recordarse a sí mismo que ya está alineado. Y lo más transformador ocurre cuando aplicas el 777 como criterio de decisión en tu vida diaria. Antes de decir sí a un proyecto, a una relación o a una idea, pregúntate, ¿esto me acerca a la plenitud, a la coherencia, a la expansión? ¿Esto refleja el nivel de abundancia y alineación que el 777 me está confirmando? Si la respuesta es sí, avanza con confianza. Si la respuesta es no, agradece la claridad y suelta sin miedo. De esta manera, el 777 deja de ser un número en el aire y se convierte en un filtro práctico que te ayuda a mantenerte en la vibración correcta en todo momento. La integración también se expresa en la forma en que eliges relacionarte con los demás. Cuando alguien te provoque, cuando surja un conflicto, recuerda que el 777 es símbolo de perfección y plenitud, y que tu tarea no es responder desde la carencia, sino desde la coherencia. Respira, sonríe, responde con la energía que quieres sostener, no con la que el otro proyecta. Este simple acto de coherencia cotidiana refuerza tu campo energético y lo expande. Y al hacerlo, no solo sostienes tu vibración, también elevas la de quienes te rodean, convirtiéndote en un imán de transformación. Con el tiempo, integrar el 777 en tu vida diaria hará que la línea entre lo espiritual y lo cotidiano desaparezca. Ya no habrá diferencia entre la persona que medita en silencio y la que actúa en el trabajo, en la familia, en la calle. Todo será coherencia, todo será plenitud, todo será expansión. Y lo más hermoso es que, al llegar a este punto, tu salto cuántico ya no dependerá de un evento extraordinario, porque tu vida entera se habrá convertido en ese salto, en ese estado continuo de transformación donde cada día es un nuevo comienzo, cada momento es un portal, cada experiencia es una confirmación de que el universo está contigo. Y aunque esto ya parece la culminación de todo lo que hemos compartido, aún falta la revelación más profunda, la síntesis definitiva que le dará sentido a todo este recorrido, y que te mostrará con absoluta claridad por qué el 777 no está fuera de ti, sino dentro de ti, y por qué esa frecuencia es, en última instancia, la prueba irrefutable de que tu salto cuántico ya comenzó. Y hacia allí nos dirigimos en la siguiente y última parte, donde la verdad más grande quedará expuesta ante ti como una certeza imposible de ignorar. Durante mucho tiempo creíste que el poder estaba afuera, que necesitabas que algo externo validara tu camino. Un maestro, un mensaje, un evento extraordinario. Y aunque todo eso puede servir como catalizador, la verdad es que el verdadero poder siempre estuvo en tu interior, esperando a que lo reconocieras. El 777 aparece como espejo, como proyección simbólica de la frecuencia que tú mismo has activado en lo más profundo de tu ser. Verlo no significa que algo vaya a suceder. Significa que ya está sucediendo dentro de ti, que la plenitud, la abundancia, la expansión ya se han encendido en tu campo energético. Y que lo único que resta es que esa vibración colapse la realidad externa en oportunidades, en milagros, en manifestaciones tangibles. Este es el verdadero significado del salto cuántico. No es que de pronto la vida te dé algo que no tenías. Es que tú reconoces que ya lo eras todo, y al aceptarlo cambias instantáneamente de línea de realidad, como el electrón que salta de un nivel a otro sin recorrer el espacio intermedio. Así es como ocurren esos cambios que parecen mágicos. La enfermedad se disuelve en salud, la carencia se transforma en prosperidad, la soledad se convierte en conexión. Nada vino de afuera, todo fue activado desde tu interior, y el 777 fue el código que te lo recordó.
el lenguaje que el universo usó para decirte, mira, ya lo lograste. Ahora deja que el resultado se manifieste. Piensa en lo liberador que es esto. Ya no necesitas perseguir señales con ansiedad ni temer que desaparezcan, porque el 777 no se va a ninguna parte. Cada vez que lo veas será una confirmación, pero incluso si no lo ves durante días o semanas, no importa, porque lo importante no es el número en sí, sino la vibración que ya está instalada en ti. El 777 no vive en los relojes ni en los tickets. Vive en tu corazón cuando eliges la gratitud en lugar de la queja. Vive en tu mente cuando eliges la confianza en lugar del miedo. Vive en tu cuerpo cuando eliges actuar desde la plenitud y no desde la carencia. Esa es la frecuencia real. Y cuando la sostienes, el salto cuántico deja de ser una posibilidad para convertirse en tu nueva realidad. Y aquí está la síntesis que debes llevarte como tesoro de todo este recorrido. El 777 no vino a anunciarte que algo grande vendrá en el futuro. Vino a confirmarte que ya está ocurriendo ahora, que ya diste el salto, que ya te alineaste con lo divino. Cada sincronicidad, cada caso inspirador, cada ejercicio, cada tradición que vimos no eran piezas sueltas. Eran fragmentos de un mismo mosaico que ahora puedes contemplar completo. El universo no te está hablando en un idioma extraño. Está reflejando tu propio despertar. Por eso, cada vez que vuelvas a ver el 777, sonríe y recuerda que no es un número ajeno, es tu energía, es tu destino, es tu salto cuántico hecho símbolo. Agradece, afirma tu coherencia y sigue avanzando con la certeza de que ya estás viviendo la plenitud. Porque el 777 no es un aviso, es una confirmación. No es una promesa, es un presente. No es un recordatorio de lo que falta, es la prueba de lo que ya eres. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás, porque la frecuencia 777 ya está despierta en ti, y tu nuevo comienzo no es algo que llegará algún día. Es algo que ya comenzó en este mismo instante.